En este acto plebiscitario habrá que contestar preguntas y a lo más 2 o 3 opciones. La primera pregunta: ¿acepta o rechaza una nueva constitución? La segunda pregunta: de aceptar un nuevo proceso constituyente que nos conduzca a esa nueva constitución, los chilenos y las chilenas tendrán que optar entre dos procesos de método o dos procesos generativos de este nuevo texto. Una opción es la Convención Constitucional Mixta o Convención Mixta Constituyente. Esta consiste en un órgano integrado por 172 miembros, cuya composición es por mitades. Una mitad de sus miembros procederán directamente de la ciudadanía, de aquellos ciudadanos que pueden ser independientes o militantes, pero que en el momento de ser electos para ese órgano constituyente carecen de todo cargo anterior. La otra mitad será compuesta por miembros del Parlamento actualmente en ejercicio. La segunda opción, la llamada Convención Constitucional o Convención Constituyente, consiste en un órgano compuesto exclusivamente de ciudadanos y ciudadanas que carecen de otro cargo político. En esta opción no se contempla ninguna integración con miembros del actual Congreso Nacional. Este órgano Convención Constitucional a secas estaría compuesto por 155 miembros electos de acuerdo al sistema proporcional que se utiliza para las elecciones de diputados y senadores periódicamente en Chile. Se puede conjeturar, pero desde una asamblea constituyente o desde una convención constituyente, ya sea mixta o plenamente ciudadana, se pueden generar varias alternativas de texto constitucional. No obstante, podemos señalar que una nueva constitución, al igual que las anteriores, tiene diversas partes sobre las cuales se van a pronunciar los constituyentes. Una parte valórica, una parte programática y una parte que para mi juicio o para la de muchos abogados constitucionalistas es fundamental, una parte orgánica. Una constitución tiene una parte valórica donde establece los principios rectores que inspirarán a la sociedad del presente y de las futuras generaciones. La libertad, la igualdad, el acceso a la justicia. Una forma de generar las autoridades, democrática, autocrática, mixta, autoritaria, menos autoritaria, liberal o más colectiva. Son principios y valores, algunos más laicos, algunos más confesionales, algunos más moralistas, algunos más libertarios. Luego está la parte programática. En esa parte programática están las aspiraciones del colectivo, los derechos políticos, económicos y sociales que según la opinión pública predominante deben estar consagrados con rango constitucional por su valor intrínseco de cara a la cultura histórica del momento. Es decir, las garantías constitucionales propias de un sistema político democrático, por ejemplo, es decir, libertad de expresión, libertad de religión, libertad de reunión, libertad irrestricta de prensa, derecho de propiedad, libertad a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, etc. Derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación. Y ahora sí, con estos últimos 3 conceptos, entramos en lo que se llaman los derechos económicos y sociales. También depende del momento histórico que se esté viviendo lo que consagrará esta nueva constitución. Es decir, un énfasis quizás por parte de muchos en derechos económicos y sociales. Pero cuidado, una definición estrictamente programática no significa que éstas se cumplan en una realidad que no vaya acompañada de una base material y de una estrategia de desarrollo exitosa. Puede ser simplemente, y no les negamos utilidad, un principio rector que encamine y que fije como meta al futuro un principio orientador basado en estos derechos económicos y sociales. Es decir, como una utopía. La utopía jamás se alcanza, pero ¿para qué sirve? Para seguir caminando hacia ella.
Eso pueden ser los derechos económicos y sociales. Pero lo más fundamental en toda constitución son las reglas orgánicas, porque la orgánica es lo que establece las normas de convivencia de la sociedad, del país y del Estado. Va a establecer esa parte orgánica la relación que exista entre las diversas autoridades, entre los diversos poderes del Estado, la relación entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Pero también va a establecer la relación entre nosotros, los ciudadanos, y los grandes poderes. Y eso queda establecido en una parte orgánica. Pero no solamente eso, sino cómo vamos a regir al Estado. Si este Estado va a ser unitario, con un poder centralizado, aunque regionalizado y desconcentrado, un poder centralizado clásico, o simplemente un país federal, donde haya diversos presupuestos y diversas autonomías de margen de maniobra político en cada una de las regiones del país o en cada una de las nuevas unidades administrativas que podrían surgir desde un nuevo texto constitucional. No obstante ello, también existe en este juego orgánico diversas alternativas clásicas que podrían salir desde este debate. El régimen presidencial, el cual históricamente nos ha regido y ha estado contemplado en nuestras tres principales constituciones, la de 1833, la de 1925 y la de 1980. El régimen presidencial al que aludo consiste fundamentalmente en un régimen cuyo ejecutivo reside en la investidura y en el cargo del presidente de la República. La presidencia de la República y el poder ejecutivo tiene preeminencia por sobre los otros dos poderes del Estado y fundamentalmente por sobre el poder legislativo. Existe una separación de poderes muy estricta entre el poder judicial, al cual se le respeta plena independencia en el texto, el poder legislativo y el poder ejecutivo, que se expresa de manera máxima a través de la investidura del cargo y de la presencia de un presidente de la República que tiene grandes poderes tanto para gobernar el día a día del gobierno cotidiano como para tomar y representar al Estado de Chile en directrices de largo plazo, es decir, la defensa y las relaciones exteriores. Otra opción, el régimen parlamentario, en el cual el poder del gobierno se genera desde el Parlamento, es decir, las mayorías del Parlamento forman un gobierno y eligen a un primer ministro. ¿Quién es el jefe de gobierno? El jefe del Estado es casi decorativo y representa protocolarmente al Estado en un contexto de relaciones internacionales. Y una tercera opción, la que más apoya el mundo académico chileno, más allá de la realidad histórica y cultural de lo que ha sido nuestra experiencia. Se llama sistema mixto o sistema semipresidencial. Es un sistema cuya característica principal es la dualidad del poder. Existe un presidente con muchos poderes en varias materias, tanto de política económica de largo plazo, relaciones exteriores, defensa, representaciones diplomáticas, y por otro lado hay un primer ministro que se encarga de constituir y de llevar y conducir al gobierno en su cotidianeidad. El presidente de la República es electo por voluntad popular mediante un proceso de elecciones libres y de sufragio universal, independientemente de cuál sea su sistema electoral, y el primer ministro es elegido a través de las mayorías que se constituyen en el Parlamento. Este nuevo sistema, entre comillas nuevo sistema, porque tiene alrededor de casi 70 años de antigüedad en sus nuevas experiencias modernas, me estoy refiriendo a la Quinta República Francesa de los años 58-60 del siglo pasado, tiene las ventajas y desventajas propias de ambos sistemas, es decir, la estabilidad de un sistema presidencial y la representación democrática del momento establecida en unas mayorías parlamentarias que pueden ser circunstanciales o permanentes. Y para cerrar, dos ideas. Primero, efectivamente, más allá del cliché, estamos frente a un momento histórico de suma importancia. Por primera vez en la historia de nuestro país
se podrá generar una constitución que no será causada directa o indirectamente por un hecho de armas. La Constitución de 1833, la Constitución de 1925 y la Constitución de 1980 provienen y se originan en grandes conflictos civiles que son dirimidos, son zanjados por la fuerza militar. En esta oportunidad histórica podemos decirles a las próximas generaciones que es la primera vez que los chilenos tendremos una constitución o generaremos una constitución de manera democrática y sin mediar ni manera directa ni indirecta un hecho de armas. Será la voluntad popular, independientemente de las mayorías que ahí se expresen, de aprobarse, las que generará y legará a las futuras generaciones una constitución nacida, si bien no del amplio consenso desde el punto de vista del texto, la legitimidad que se obtendrá de un proceso nacido eminentemente de una voluntad democrática, independientemente cuál sea la última opción de los chilenos, permitirá cambiar el relato histórico y el mito nacional para las futuras generaciones. Esta constitución será el producto del diálogo, del debate y por último del respeto del juego de las mayorías y de las minorías. Esta constitución no será impuesta por un bando vencedor ni será acatada por un bando derrotado. Esta será una constitución que será aprobada por una mayoría y será respetada por una minoría, de aquí a las futuras generaciones. Y ahora sí, una reflexión personal. Las generaciones más nuevas, aquellas que me van a sobrevivir, ya sea por cronología o biología, tienen la oportunidad histórica de comenzar a debatir sobre un texto constitucional que recoja el aporte de las nuevas tecnologías. Tal vez aquella utopía de una democracia semidirecta en que la soberanía vuelva al pueblo, vuelva en última instancia al pleno soberano a través de tecnologías que nos van a permitir decisiones directas e instantáneas, permitan y den el contexto para que la futura democracia chilena no sea solamente más directa, sino también más participativa. Las nuevas tecnologías pueden ser una utopía o una antiutopía. Depende de nosotros. Hay miles de futuros posibles y nosotros elegimos.